Buenas, ¿cómo están chicos? Vamos a continuar entonces en el mismo capítulo de virus de la familia retrovirus. Estamos en el capítulo número 32. Habíamos visto virus de la familia retrovirus, dentro de ellos el causante del VIH positivo, SIDA. Habíamos visto otros tipos de virus causantes de mutaciones, virus oncógenos, que incluían a las familias de virus de DNA, familias Papoviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Poxivirus, Hepatnovirus y virus oncógenos, que se encuentran las familias de retrovirus y flavovirus. Hoy vamos a continuar entonces con priones y encefalopatías espongiformes. Quiero que tengan en cuenta, fíjense, dentro de nuestra clasificación taxonómica de organismos celulares tenemos a los que están formados por célula y a los que no están formados por célula. Dentro de los celulares teníamos a dos grupos grandes: las procariotas como bacterias, que entran las bacterias y las arqueobacterias, y las eucariotas, que tenemos protistas, plantas, hongos y animales. Dentro de los organismos no celulares estamos hablando de virus, viroides y también de priones. ¿De qué están formados estos organismos no celulares? Bueno, están formados entonces por em, proteínas y lípidos, lipoproteínas, y específicamente en mayor cantidad por proteínas. Entonces, vamos a definir hoy qué son los priones y cuáles son las encefalopatías espongiformes causadas por estos organismos, ¿sí?, no celulares. En cuanto a los priones, son proteínas pequeñas resistentes a agentes físicos y químicos. Aparentemente estos agentes son causantes de ciertas patologías como el CURU, que es la enfermedad del Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad del Gresmas, la enfermedad en agentes como agentes de la Scrappy o el sarcoma en ovejas, encefalopatías espongiformes bovinas, la EEB, y la enfermedad del adelgazamiento crónico en ciervos y renos. Y también incluimos a la encefalopatía contagiosa de la visión. El agente causante de estas enfermedades ha sido un prión. ¿Qué es un prión? Un prión es una partícula proteica que puede llegar a causar una infección, en el cual carece de ácidos nucleicos detectables, o sea que no llega a ser ácido nucleico, se queda solamente en forma de proteína. Es una glicoproteína de 27 a 30 kilodalton. Tiene la misma estructura primaria que una proteína del cerebro de la oveja. La modificación estructural posterior, no genética, de la proteína se debe a un proceso de post-traducción en situaciones que son bastante especiales. Hasta ahora no se maneja bien la forma de replicación y post-traducción de estos organismos. El gen que codifica el prión PRSP, que es el gen PRNP, se localiza en un brazo corto de un cromosoma 20, no posee intrones y es un gen autosómico dominante, que quiere decir que sí o sí se va a expresar. Es una proteína entonces que contiene un gen dominante que sí o sí se expresa al estar entonces dentro de una célula. El gen entonces se localiza en el cromosoma del brazo corto del número 20. Se expresa en tejidos como tejidos neuronales, tejido cardíaco, muscular, pancreático, hasta hepático. El plegamiento erróneo de estas proteínas o de estas porciones de genes confieren a estos propiedades que los diferencian: la resistencia parcial a la digestión por proteasas y su insolubilidad. Vamos a recordar que las proteasas son organoides que no tienen membrana celular
y que la función que cumplen es la de degradar proteínas dentro de las células. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que estas proteasas no tienen la capacidad de degradar a estos microorganismos acelulares. Bueno, entonces, las enfermedades que son causadas por estos priones ocupan la primera plana de la actualidad debido a la aparición de la encefalopatía espongiforme bovina y la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Las principales alteraciones patológicas que ocurren en la materia gris, porque dijimos que ataca el cerebro, el mecanismo y la forma de transmisión no está bien esclarecido. Lo que podemos decir que este agente es transmisible y se encuentra actualmente en discusión, ya que más del 15% de los casos ocurren por algún tipo de mutación del gen que codifican estas proteínas. En los últimos años, en la década de 1990, se ha descrito una nueva forma variante, ya dijimos, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y afecta a personas con una edad media de 28 años. Si la vía de contagio que todavía no ha sido demostrada fuese el consumo de una carne vacuna, el riesgo de contraer la forma variante del Creutzfeldt-Jakob se calcula en un caso por cada 10.000 millones de porciones de carnes consumidas. ¿Sí? El riesgo del Creutzfeldt-Jakob clásica es aún menor considerado que la edad promedio de los casos es de 68 años. En el 2007 se registraron 210 casos de esta enfermedad en todo el mundo. Entonces, ¿qué es un prión? Dijimos que un prión son variantes patogénicas de ciertas proteínas naturales que son producidas por células nerviosas y otros tipos de células, dijimos cardíacas, musculares y hasta hepáticas. Un prión es una proteína patógena que tiene alterada su estructura terciaria, teniendo un incorrecto plegamiento. ¿Quiénes eran las encargadas de plegar a estas proteínas? Eran las famosas chaperonas. Ocurrió un error de metabolismo y se dio un plegamiento incorrecto. A diferencia del resto de los agentes infecciosos, como virus, bacterias y hongos, que contienen ácido nucleico, DNA o RNA, un prión dijimos que solamente está compuesto por aminoácidos y entonces provienen de la proteína PRP. ¿Sí? Ese es el gen entonces. La primera enfermedad es la enfermedad del Kuru. El Kuru está limitado por una pequeña región montañosa en Nueva Guinea. La presencia estaba relacionado aparentemente con el canibalismo. Las mujeres y los niños que preparaban la comida debían comer porciones menos preciadas que los hombres, que los varones, como eran el cerebro, las vísceras, por lo cual el curo era más frecuente en quienes, en mujeres y en niños. Cuando la práctica del canibalismo se abandonó en Nueva Guinea, se detuvo inmediatamente la incidencia del curo en la población. Las enfermedades del Creutzfeldt-Jakob son cuadros esporádicos en todo el mundo, regiones bien marcadas, siendo algo más frecuente en cirujanos que están en contacto con esta materia, que realizan trasplantes de órgano o los neurocirujanos que están en constante contacto entonces con materia gris o células cerebrales. Entonces, el síndrome del Kuru es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa que genera temblores musculares, elevación de la temperatura. Esto es causado, ya dijimos entonces, por el consumo de carne no cocida o carne cruda y generalmente se veían los casos en Nueva Guinea. Los síntomas de estas encefalopatías
Espongiformes son pérdida de control muscular, temblores, contracciones mioclónicas, agitación, incoordinación muscular y demencia progresiva rápida con una muerte inminente. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, los cambios anatopatológicos que ayudan a la demostración de la presencia de neuronas por medio de neuronas vacuoladas, fagocitos que absorben los priones que son degradados, o sea, por medio de biopsias. Tratamiento: no existe ningún tratamiento ni medida preventiva. Los priones son resistentes al formol y a los detergentes. En cuanto a los cuadros clínicos o el cuadro clínico, el CURU produce cambios en el sistema nervioso y el cerebro, dando lugar a los siguientes síntomas: dolor en los brazos y piernas, problemas de coordinación que finalmente se vuelven graves, dificultad para caminar, ataxia cerebral, dolor de cabeza, dificultad para deglutir, temblores y espasmos musculares y la dificultad de deglutir e incapacidad para alimentarse, que puede llevar a que se presente una grave desnutrición o inclusive inanición. Las características son un periodo de incubación muy prolongado, de 1 a 30 años, imagínense, es sumamente largo. Una vez que se fue diagnosticada o declarada la enfermedad, su progresión hasta la muerte es bastante rápida. Los síntomas de las encefalopatías espongiformes fueron los que dijimos. Entonces, dolor muscular, temblores, contracciones, agitación, incoordinación muscular, hasta demencia, ¿sí? Que puede llegar entonces a una alta mortalidad. No existe ningún tipo de tratamiento y las medidas de control de estos priones es que bueno, ya dijimos, ¿verdad? Diferentes tipos de formoles, detergentes y también podemos sumarle a esta lista radiaciones ionizantes. Para la destrucción de los mismos debe utilizarse un medio de esterilización de vapor como un autoclave a 1.5 de atmósfera de presión durante 1 hora o la solución de hipoclorito al 5%. Siguiente enfermedad, tenemos la enfermedad de las vacas locas, es la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida popularmente como la enfermedad de las vacas locas. Fue una enfermedad causada por priones que se puede llegar a transmitir a seres humanos a través del consumo de carne o de contacto con animales infectados, sobre todo también el sistema nervioso, o sea, el tejido nervioso. La encefalopatía espongiforme bovina, o EEB por sus siglas, o enfermedad de las vacas locas, pertenece a una misteriosa familia emparentada en su mayoría. Los primeros casos de animales enfermos que fueron declarados se dio en Reino Unido en 1996. Se detectó en el ser humano entonces una nueva enfermedad y era la variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob que se relacionó con la epidemia de la EEB, encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, ¿cómo se transmite? Una de las teorías dice que la enfermedad se transmitió de las ovejas a las vacas a través de piensos animales que ya estuvieron prohibidos. La vaca se enferma y transmite al hombre por medio del consumo o el contacto por esta enfermedad. Generalmente las vacas y las ovejas no pueden llegar a contagiar directamente al hombre el prión. Entonces, esta encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad causada por priones que pueden ser transmitidas por el consumo de carne contaminada. Entre los síntomas no se observan inmediatamente en el ganado debido al periodo de incubación que ya dijimos que es extremadamente larga. Se han observado que algunos bovinos
tienen un modo de andar anormal, por eso es que se dicen que las vacas están medio locas. Cambios en el comportamiento, temblores e hiperactividad ante ciertos estímulos. La ataxia de la extremidad trasera afecta la marcha del animal y ocurre cuando pierde el control muscular. Esto da como resultado un equilibrio y una coordinación pobre. Los cambios de comportamiento pueden incluir agresión, ansiedad relacionada con ciertas situaciones, nerviosismo, frenesí o un cambio general en el temperamento del animal. Algunos síntomas raros, pero observados previamente, también incluyen caminar de un lado para otro, el roce o la lamedura persistente de los miembros. Además, se han observado síntomas inespecíficos que incluyen pérdida de peso, disminución de la leche, cojera, infecciones del oído, rechinamiento de los dientes debido al dolor que genera en los nervios. Algunos animales pueden mostrar una combinación de estos síntomas, mientras que otros solo se observan una vez demostrado la biopsia o algún tipo de reporte. Una vez que surgen los síntomas clínicos, generalmente empeoran durante las próximas semanas o meses, lo que finalmente conduce a un coma o a una muerte. El diagnóstico que se da para la EEV sigue siendo un problema práctico. Tiene un periodo de incubación, ya dijimos, de meses a años, durante el cual puede no ocurrir ningún tipo de síntoma. Aunque se ha iniciado la vía para prevenir la proteína prión cerebral, la PRP, tóxica relacionada con la enfermedad, en la actualidad prácticamente no se conoce forma de detectar este prión de manera fiable, excepto un examen de tejido cerebral post-mortem, o sea, una biopsia post-mortem, utilizando métodos neuropatológicos e inmunohistoquímicos. La acumulación del prión en forma de PRP anormalmente plegada es una característica de la enfermedad, pero está presente en niveles muy bajos en fluidos corporales que no son, o sea, que son fácilmente accesibles como la sangre o la orina. O sea que la cantidad de esta proteína en sangre y orina es muy baja como para utilizar como método diagnóstico. Los investigadores han intentado desarrollar un método para medir la PRSP, pero todavía no se ha aceptado cuál es el tipo de técnica que se debe utilizar. Como dijimos, se utilizan entonces el método tradicional de diagnóstico de biopsia del cerebro u otros tejidos cerebrales post-mortem y también pruebas de inmunohistoquímica. En el 2010, un equipo de Nueva York describió la detección de este virus cuando inicialmente estaba presente solo en una parte de 100.000 millones del tejido cerebral. El método que utilizaron fue un tipo de amplificación de inmunoensayo de fibra ópticamente envolvente, o sea, es un tipo de PCR. La técnica permitió la detección de este prión después de menos ciclos de conversión que otros lograron. Entonces, los investigadores lograron con esto probar su método en muestras de sangre en ovejas aparentemente sanas que desarrollaban un tipo de tembladera. Los cerebros de estos animales fueron analizados y los síntomas se hicieron evidentes. Entonces, se tiene que tener más control sobre este tipo de enfermedad. Bueno, entonces los síntomas que se observan, ya dijimos, está dado en células neuronales originando la muerte celular de las neuronas. Un análisis microscópico revela lesiones como vacuolas que dan un tejido de aspecto de esponja, por eso se llama espongiforme, o sea, tienen unos huequitos. La vía de transmisión de esta enfermedad, ya dijimos, es por ingestión de alimentos contaminados, por la no administración de fármacos al animal.
El único método disponible para determinar la infección de fase terminal es la incubación parental del tejido encefálico en ratones. Bueno, entonces, ¿de dónde se origina esto? Bueno, la aparición de esta enfermedad estuvo determinada por la alimentación suplementaria del ganado bovino con restos de ganado ovino y caprino, o sea, em, los que ya presentaban la enfermedad pero no se transmitían a humanos eran denominados como scrappy. Bueno, entonces generalmente no están bien documentadas las enfermedades causadas por esta naturaleza. Es una enfermedad que produce defectos neurológicos en áreas de residencia como campos o granjas. El sistema linfático no ha sido identificado, la patogénesis ni recortes, o sea, no genera ningún tipo de inmunidad. Bueno, entonces es una enfermedad grave, muy grave, que tuvo un auge en 1996, y se extendió. Para eliminar a este prión se necesita cremar o quemar completamente al animal infectado. Fíjense, entonces piensas que eres un becerro, me preocupa porque pienso que soy un helicóptero, dice la vaquita, la pobre vaquita loca. Y por último tenemos la enfermedad de Krushev-Yakov. Esta enfermedad produce un síndrome cerebral orgánico causada por una partícula parecida a una proteína llamada prión. La pérdida de las funciones cerebrales la hace parecida al Alzheimer, pero su progreso es muy rápido. A los 6 meses se produce una demencia total y poco después sobreviene la muerte, y no hay cura conocida para esta condición. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por sus siglas en inglés CJD, es un trastorno cerebral degenerativo poco común. Los síntomas suelen al comenzar a los 60 años de edad, producen problemas con la memoria, cambios en la conducta, problemas con la vista, mala coordinación muscular, que conducen rápidamente, dijimos ya, a la demencia, coma y muerte. La mayoría de los pacientes muere al primer año. Existen tres categorías principales del Creutzfeldt-Jakob. La primera es la esporádica, que ocurre sin ningún motivo conocido por algún tipo de error de metabolismo de proteínas. La segunda es hereditaria, o sea, con tendencia familiar. Y la tercera es adquirida, por medio de algún contacto de un tejido infectado. Generalmente se da en un procedimiento médico. Y ya dijimos que se da a partir del ganado, la enfermedad de la vaca loca. O sea, es encefalopatía espongiforme bovina, ¿sí? Ese sería el tercer tipo cuando es adquirida al consumir algún tipo de carne que esté contaminada con esta enfermedad. Bueno, entonces, em, de acuerdo con la evidencia disponible, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob resulta de un plegamiento anormal de un prión. Este fenómeno parece estimular a otras proteínas que alteran su forma, afectando la capacidad para funcionar. Por esto entonces es clasificada como una enfermedad priónica o causante de encefalopatía espongiforme, en este caso transmisible. Bueno, esta enfermedad pueden existir en formas, ya dijimos, esporádicas, hereditarias o adquiridas. Es una enfermedad entonces que comienza a los 60 años. En un 90% de los pacientes muere al cambio de un año. En las etapas iniciales de la enfermedad, los enfermos sufren fallos de memoria, cambios de comportamiento, falta de coordinación y perturbaciones visuales. A medida que progresa, se da un evidente deterioro
mental que se hace más pronunciado y puede darse mediante movimientos involuntarios, ceguera, debilidad en las extremidades y culminando sin excepción con la muerte. Bueno, aunque es posible que la enfermedad se conociera, un poco de descripción. Desde la más remota antigüedad, sus síntomas inespecíficos deben haber sido confundidos con un tipo de demencia durante muchos siglos. Fue descrita por primera vez por neurólogos alemanes en 1920. Algunos de los hallazgos clínicos que estos describieron en sus primeros documentos no corresponden con los criterios actuales de los mismos, por eso se considera altamente probable que algunos de los estudios, o por lo menos los primeros en sus investigaciones, fueran víctimas de otra enfermedad que tenga los mismos síntomas. Las personas con la enfermedad también pueden presentar algún tipo de insomnio, depresión o sensaciones inusitadas. Esta condición no ocasiona fiebre ni otros síntomas comunes a medida que progresa el deterioro mental del paciente, se agudiza y pueden sufrir de contracciones musculares involuntarias llamadas mioclono y uno puede llegar a perder ciego. Alrededor de 1920 se describieron algunos casos que probablemente fueran en realidad algún tipo de Creutzfeldt-Jakob adquirida, ¿sí? O también podía ser confundida por la enfermedad de Kuru, que era la de Nueva Guinea. En 1996 se volvió a reportar, dijimos, una nueva variante, la de Kuru, donde se descubrieron 10 casos entre 1994 y 1995, que era un tipo de variante que se podía transmitir entre distintas especies, inclusive de persona a persona. El diagnóstico de esta enfermedad es bastante difícil porque los síntomas pueden ser confundidos entonces con otros tipos de trastornos neurológicos como enfermedad de Huntington o Alzheimer. En la actualidad no hay ningún tipo de prueba diagnóstica certera para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero se las puede tratar como algún tipo de demencia o algún tipo de encefalitis, inclusive meningitis. La tomografía computarizada del cerebro puede ayudar a descartar la probabilidad de que estos síntomas sean resultados de otros problemas, tales como ataque al corazón o un tumor cerebral. Las exploraciones del cerebro mediante imágenes de resonancia magnética también pueden poner en relieve patrones característicos de degeneración cerebral. La única forma de diagnóstico es mediante una autopsia o una biopsia del cerebro. Bueno, entonces dijimos que hay tres tipos: adquirida, hereditaria y también una que puede ser mediante algún tipo de mutación y hereditaria, adquirida y ¿cuál me falta? Hereditaria, adquirida y esporádica, que es por mutación. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de oncogenes y priones causantes de enfermedades. Estas dos últimas no están presentes en el libro, pero vamos a incluir solamente la primera en todo caso. Bueno, entonces con esto terminamos. Espero que les haya sido de provecho la clase y vamos a seguir con hongos en la próxima clase. Muchas gracias.